Bienvenidos nuevamente. En esta clase aprenderemos a calcular el costo de capital o WACC por sus siglas en inglés para una empresa nueva que se ubica en Latinoamérica, como es el caso de Bolivia, y que tiene un mercado local y un mercado internacional. En este proyecto que se inicia, o en todo proyecto que se inicia, lo normal es tener datos relevantes o información relevante, como es dónde voy a desarrollar mi planta de producción, dónde va a estar ubicado mi mercado o a qué mercado va a estar destinado, quiénes van a ser mis proveedores, cuánto de dinero o capital voy a tener que invertir en el proyecto, cuánto de ello va a ser capital propio o cuánto de capital vamos a colocar junto a mis socios si es que hubiera, y cuánto va a ser capital ajeno si en caso decidiera financiar parte de mi inversión con acreedores, y quiénes son ellos, es decir, quiénes son esos acreedores y cuáles son las condiciones de ese crédito o financiamiento. Y también debo saber el impuesto sobre la renta, que son el impuesto a las utilidades que voy a tener que pagar en el país en el cual voy a ubicar mi planta de producción. Todas estas informaciones debo tener clara cuando quiero iniciar un proyecto de inversión, pero en ningún lado me da el costo de oportunidad de invertir mi dinero en este proyecto que estoy queriendo evaluar y no en otro que tenga un riesgo equivalente o un riesgo similar. Para tal caso vamos a desarrollar un caso práctico que dice lo siguiente. Entonces aquí tenemos el caso. Entonces como recomendación siempre es darle una leída general del caso. Entonces vamos a iniciar con ello. Descripción del caso. Costo de capital para una empresa nueva. Descripción del caso. Usted desea emprender un negocio en una planta industrial de alimentos, esperando proveer al mercado internacional 80% y al mercado local un 20%. Es decir, de todo lo que usted produce va a estar destinado al mercado internacional un 80% y al mercado local un 20%. Para ello tiene la siguiente información. Destinará sus ahorros, que asciende a $300,000, para la compra de terreno, planta y equipos y otros que son necesarios para dar inicio al primer ciclo de operación. Entonces va a haber aporte propio de $300,000. Para cubrir parte de la inversión en el negocio, el banco A le prestará $120,000 a una tasa del 9% anual, con pagos iguales de cuotas mensuales por un plazo de 5 años. Además, se tiene seguros asociados al crédito de $30 mensuales que serán pagados junto a las cuotas. El banco B le financiará $80,000 a una tasa del 8.5% anual, con pagos variables de cuotas mensuales, también por un plazo de 5 años. El seguro asociado al crédito es de $18 mensuales, que serán pagados junto a las cuotas. Si usted paga impuestos a la utilidad del 25% en su país de origen, en este caso que es Bolivia, lugar donde implementará la planta industrial, ¿cuál es el costo de capital o WACC por sus siglas en inglés de este proyecto? Es decir, ¿cuál es el costo de capital de este proyecto? Entonces nuestro trabajito ahora se va a dedicar a determinar el costo de capital o WACC, como es conocido por su sigla en inglés. Sería el costo capital, no es nada más el costo promedio ponderado de capital. Entonces para ello, una vez que ustedes ya lo den una ley del caso, entonces lo que tenemos que hacer es vaciar toda esa información a una hoja de cálculo. Entonces vamos a ir a una hoja de cálculo y vamos a empezar a vaciar toda la información. Entonces por un lado vamos a tener la estructura de capital o la estructura financiera, como ustedes quieran llamarlo. Entonces aquí lo llenamos. Esto es la estructura financiera o estructura de capital. Ahí está. Entonces tenemos capital propio de $300,000. $300,000. Luego tenemos financiamiento o capital ajeno, financiamiento con acreedores, en este caso que son los bancos. Banco A $120,000 y banco B $80,000, ¿no? Entonces banco A $120,000 y $80,000.
Entonces, si nosotros sumamos, nuestra total inversión asciende a $500.000. Es decir, para poder montar esta planta industrial de alimentos, necesito invertir $500.000, $500.000. ¿Cómo lo voy a financiar esta inversión? Pues lo voy a financiar con capital propio $300.000 y con capital ajeno de $200.000. Es decir, esos $200.000 va a estar compuesto por financiamiento por dos entidades bancarias que son de $120.000 y $80.000. Entonces, lo que sí debemos tener claro es que nosotros, para poder financiar esta inversión, tenemos capital ajeno y tenemos capital propio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a calcular el costo de la deuda, ¿no? El costo de la deuda, es decir, el costo del financiamiento del capital ajeno. ¿Y cómo lo vamos a determinar ello? Entonces, para ello nos vamos a ir al caso y vamos a leer detenidamente cuáles son las condiciones de ese financiamiento o de ese crédito. Entonces, vamos con la primera parte. Para cubrir parte de la inversión del negocio, el Banco A le prestará $120.000 a una tasa del 9% anual, con pagos iguales de cuotas mensuales por un plazo de 5 años. Además, se tiene seguro asociado al crédito de $30 mensuales que serán pagados junto a las cuotas. Es decir, estas son las condiciones del crédito del Banco A. Entonces, lo que tenemos que desarrollar, lo primero es elaborar un cronograma de pago, es decir, nuestro cuadro de amortización. Entonces, vamos a iniciar con ello. Entonces, toda esta información tenemos que llevarlo a nuestra hoja de cálculo. Entonces, el monto de la deuda por el Banco A es de $120.000. La tasa de interés que nos cobra este banco es del 9% anual por un plazo de 5 años y seguros asociados $30 mensuales. Entonces, plazo 5 años, y las cuotas son con pagos iguales de cuotas mensuales, es decir, va a haber cuotas fijas, por eso dice aquí arriba cuota fija, pero estas cuotas van a ser mensuales, es decir, 12 veces en el año. Y los seguros asociados al crédito son de $30 que serán pagados junto a las cuotas. Entonces son los seguros, ¿no? El seguro desgravamen. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, habíamos dicho inicialmente, es que tenemos que calcular nuestro cronograma de pagos, que se llama nuestro cuadro de amortización. Entonces, vamos a elaborar nuestro cuadrito, y por un lado vamos a tener el periodo. Vamos a tener la deuda inicial. La deuda inicial. Vamos a tener el interés. Vamos a tener el capital, el pago de capital, la cuota. Vamos a tener la amortización, si en caso quiero amortizar. Amortización, una cuota. Voy a tener el saldo de la deuda. Aquí tenemos los seguros que tenemos que pagar junto a las cuotas, y vamos a tener finalmente nuestro flujo. Entonces, vamos con el primero, el periodo. ¿En cuántos periodos tengo que terminar de pagar esta deuda? En 5 años, y son pagos mensuales. Entonces, 12 pagos en un año, es decir, va a ser 60 periodos. Entonces, periodo 0, vamos a iniciar con el periodo 0, periodo 1, periodo 2. El periodo 0 es el momento que me desembolsa el banco de los $120.000, ¿no? Es el momento del desembolso, es decir, del crédito. Entonces, esto es hasta el periodo 60. Ahí está, periodo 60. Entonces, ¿cuánto es mi deuda inicial? $120.000. Eso es lo que me desembolsa el banco. No se paga nada de interés en el momento del desembolso, nada de capital, no pago cuota, no voy a amortizar, obviamente, recién me están prestando, y mi saldo va a ser lo mismo, lo que me acaba de desembolsar el banco. Y voy a tener un saldo inicial, una deuda inicial al inicio del periodo 1, que va a ser lo mismo el del periodo 0, es decir, va a ser el monto desembolsado. Entonces, como es cuota fija, esto se hace referencia que tenemos que elaborar
es el método de amortización por el sistema francés. En el sistema francés la característica es de que las cuotas que nosotros vamos y pagamos al banco son fijas. Entonces lo primero que vamos a calcular es la cuota. Entonces para ello vamos a utilizar la función pago y vamos a ir alimentando la información que nos va solicitando esta función. La primera información que nos solicita es la tasa es del 9%, pero esta tasa es anual. Como los pagos son mensuales, entonces hay que convertirlo a mes, y eso lo vamos a hacer dividiendo entre 12. Punto y coma. Luego nos pide el periodo. El periodo es de 5 años. El plazo es 5 años multiplicado por la forma de pago, que son 12 veces en el año, entonces va a ser 60 meses. También inmovilizo, porque no sé bien que estoy inmovilizando, porque son únicas informaciones y yo tengo que replicar la información hasta el periodo 60. A esto lo vamos a restar el periodo anterior, que en este caso es el 0, punto y coma. Ahora nos pide el valor actual. El valor actual siempre es nuestra deuda. Entonces la deuda en este caso inicial es de $120,000, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra cuota. Si en caso hubiera amortización de capital en alguno de los periodos, entonces lo sumo la amortización, pero en este caso no tenemos nada, pues, pero lo sumamos para armar nuestro modelo financiero, es decir, de cuadro de amortización. Entonces la cuota que tenemos que pagar periodo a periodo, es decir, durante 60 periodos, es 2.491, y esa operación lo puedo replicar. Si quiero lo dejamos por ahora ahí. ¿Estamos? Esa es la cuota. Luego lo segundo que tenemos que calcular es el interés. El interés vamos a calcular con la función pago in, que nos pide tasa, nuevamente la tasa del 9%, dividido entre la forma de pago, punto y coma. Nos pide de qué periodo queremos calcular el interés. En este caso quiero calcular del periodo 1 restado el periodo anterior, que en este caso va a ser los mismos 1. Luego me pide NPER, que es el plazo, 5 años por 12, que van a ser 60 periodos. A esto lo tengo que restar el periodo anterior para que pueda funcionar mi modelito cuando yo tenga amortizaciones de capital en alguno de los periodos. Luego me pide el valor actual. El valor actual es la deuda, que viene a ser de $120,000. Entonces cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces el interés que tenemos que pagar en el primer mes, es decir, en el primer periodo, es de $900, ¿no? Luego el capital. El capital podemos calcularlo por diferencia, cuota menos interés, que es la forma más sencilla, pero a modo de practicar vamos a utilizar la función pago print y vamos a ir alimentando nuevamente la información que nos va solicitando. Entonces la primera información que nos solicita es el tasa, 9% entre 12, punto y coma. Me pide de qué periodo quiero calcular el pago de capital, en este caso el periodo 1 restado el periodo anterior, punto y coma. NPER, que es el plazo son 5 años multiplicado por la forma de pago, se hacen 60 periodos, 60 meses, restado el periodo anterior, punto y coma. El valor actual siempre la deuda con signo negativo. Entonces ahí tenemos, ¿no? Le damos enter. Entonces si ustedes suman interés más capital, tiene que dar el monto de la cuota, ¿no? Entonces no vamos a amortizar en el primer periodo nada de capital, o sea, una amortización extra, y vamos a tener un saldo que va a ser al saldo anterior menos el pago de capital y menos la amortización de capital, si en caso hubiera una amortización adicional, que generalmente muchos de los usuarios utilizan esta opción, ¿no? Para disminuir su monto de cuota o para disminuir el plazo de vencimiento de su deuda. Entonces ahora ya tenemos calculado todo para el periodo 1. Entonces voy a traer mi deuda inicial para el periodo 2, es decir, para el mes 2, que va a ser el saldo final del periodo 1. Entonces esta operación lo que puedo hacer es replicar hasta el periodo 60, como pueden ver.
La tasa también puedo replicarlo, el capital también lo replico, la cuota también replicamos, y no vamos a amortizar en ninguno de los periodos un capital extra, y nuestro saldo también replicamos hasta el periodo 60. Entonces, como ustedes puedan ver, en el periodo 60, en el mes 60, tengo un saldo cero de deuda, es decir, al pagar mi última cuota, que es en el periodo 60, pues mi deuda tendría saldo cero, es decir, queda cancelado la deuda. Amortizar simplemente significa saldar deuda, ¿no? Entonces ahí podemos ver. Y si yo quisiera amortizar algún capital en alguno de los periodos, por ejemplo en el periodo 50, que si quisiera amortizar unos $10,000, entonces amortizo y automáticamente se recalcula mi nueva cuota, ¿no? En este caso funciona con la reducción de la cuota, pero puede haber otra situación que yo quiero amortizar, pero con el objetivo de disminuir mi plazo de vencimiento, ¿no? También se puede armar un modelo para esa característica. En este caso está armado el modelo para que pueda disminuir mi cuota que tengo que ir a pagar al banco. Entonces en este caso no habla nada de amortizaciones, simplemente elaboramos nuestro cuadro. Entonces ya tenemos nuestro cronograma de pagos, pero con la deuda, con el financiamiento viene casado el seguros. Entonces el seguro dice que serán cancelados junto a las cuotas. Entonces este seguro asciende a $30 mensuales. Entonces tengo que pagar todos los meses por concepto de seguros $30, que lo vamos a hacer junto con la cuota. Eso hasta el periodo 60. Ahora lo que voy a armar es mi flujo. Este es lo que me interesa, este flujo. Vamos a hacerlo un poco más oscuro. Ahí, flujo. Entonces, ¿en qué consiste mi flujo? El flujo nos muestra las entradas y salidas de dinero que vamos a tener. En este caso, en el periodo 0, voy a tener una entrada de dinero de $120,000, ¿no? Entrada de dinero que es positivo. En este caso en específico no me especifica no tenemos gastos legales sobre el crédito. Entonces puede haber gastos legales, por ejemplo, que tenemos que pagar para suscribir el contrato en la notaría. Entonces tendríamos que agregarlo también a nuestro flujo este desembolso por motivo de gastos legales para poder determinar mi costo de la deuda bancaria. Entonces en este caso no tenemos esa información. Entonces nuestro ingreso de capital básicamente va a ser el desembolso de la deuda, que es de $120,000. A partir del periodo 1, es decir, del mes 1, tengo que empezar a pagar esta obligación, esta deuda al banco. Y lo que yo tengo que ir a pagar es la cuota más el seguro. Pero como tengo que pagar, esto significa una salida de efectivo para la empresa. Entonces lo vamos a colocar en negativo por delante y replicamos la operación hasta el periodo 60. Es decir, cada periodo tengo que pagar $2,491 por concepto de intereses y capital, más $30 por seguros. Es decir, en total terminé pagando todos los meses $2,521. Entonces, este es mi flujo. Con este flujo yo puedo determinar mi costo de la deuda. Entonces aquí calculamos, utilizamos una función que se llama TIR y vamos a aplicar nuestro flujo que va desde el periodo 0 hasta el periodo 60. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Pero no olvidemos que estos cronogramas de pagos están de formas mensuales. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por la forma de pago que son mensuales. Entonces para que sea tasa anual. Entonces 9.5% anual. Este es mi costo de la deuda bancaria. Es decir, ¿cuánto me cuesta financiarme $120,000 con el banco A? De 9.5%. Entonces, ¿cómo podemos calcular de otra manera este costo de la deuda bancaria? De una manera más sencilla. Otra manera que podía calcular es de la siguiente manera. Lo primero que tenía que haber calculado es mi cuota. Mi cuota, que simplemente la cuota, no olvidemos que es igual pago, tasa. Esto lo voy a hacer de manera mucho más sencilla todavía. Entre 12, NPER, que son 5 por 12, punto y coma, valor actual, que es la deuda, ¿no? Entonces simplemente calculo aquí la cuota, que es básicamente esto lo que acabo de calcular, ¿correcto? Con eso yo puedo calcular el costo de la deuda. Puedo calcular el costo de la deuda bancaria.
costo de banco. ¿Okay? En este vamos a reemplazar costo banco A, pero no. Entonces fíjese, ¿cómo podría calcular? Con la función tasa. NPER es el plazo por 60, punto y coma, pago, el pago son, ¿no?, la cuota, pero junto a la cuota no olvidemos que tenemos que pagar el seguro. Entonces tenemos que tomar en cuenta el seguro. Eso es mi salida de efectivo que tiene que realizar la empresa. Luego el valor actual. El valor actual es la deuda, el desembolso. En este caso, positivo. Y esto multiplicamos por la forma de pago que para hacerlo anual. Entonces, fíjense que aquí es exactamente la misma tasa, ¿no? Es 9.51, ¿no? Es 9.51. Entonces, si usted quiere comparar, 9.5 menos 9.5 le va a dar exactamente 0, ¿no? Entonces, por ahí dirán, esta es mucho la forma más sencilla de calcular. Sí, obviamente que sí, nos evitamos de calcular todo este cuadro de amortización, pero con modo a practicar, pues lo hemos realizado, ¿no? Entonces, una manera también de poder calcular el costo de la deuda con la función tasa. Entonces, los dejo aquí para que ustedes puedan elegir cuál de ellas utilizar. Muy bien, entonces ya tenemos el costo de la deuda bancaria, ¿correcto? Ahora vamos con el siguiente financiamiento, que es otro banco B, pero el monto de financiamiento simplemente es $80,000 con una tasa del 8.5% anual, con pagos variables de cuota. A diferencia del anterior, son cuotas variables, es decir, por el sistema alemán. También el plazo es de 5 años y el seguro asociado al crédito es de $18 mensuales, que se pagarán también junto a las cuotas. Entonces, aquí hay un convenio entre las compañías aseguradoras y los bancos para que estos seguros sean pagadas junto a las cuotas. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a nuestra hoja de cálculo y lo que vamos a hacer es mover y copiar el formato. Mover y copiar, crear una copia y lo movemos esto, o mover al final, lo puede haber dicho, y lo vamos a calcular banco B. Entonces, lo que voy a eliminar básicamente va a ser todo esto. Todo esto vamos a eliminar, pero esto ya no es cuota fija, sino que va a ser cuota variable, ¿no? Ahí está la diferencia, cuota variable. La deuda ya no es de 120,000, es $80,000, una tasa del 8.5% anual, plazo 5 años, también la forma de pagos 12 veces al año, y el seguro aquí asciende a $18,000, ¿no? 18 dólares mensuales, ahí está. Entonces, ahí vamos. Muy bien, ahora lo que tenemos que elaborar nuevamente es nuestro cuadro de amortización o nuestro cronograma de pagos. Aquí ya no se puede calcular con la función tasa por el motivo de que las cuotas ya no son fijas, sino que son variables. Bien, entonces continuemos. En el sistema alemán, en cuota variable, lo primero que se calcula es el capital, pero vamos a traer nuestra deuda inicial, que va a ser el saldo final del periodo 0. Entonces, lo primero que calculamos aquí es el capital. El capital no es nada más la deuda inicial, en este caso el desembolso, dividido entre el plazo, que va a ser 5 años, por 12, que van a ser 60 periodos, menos el periodo anterior. Entonces, en este caso, vamos a amortizar el capital de $133,000 todos los periodos. A diferencia del anterior, esto no lo vamos a replicar todavía hacia abajo. A diferencia del anterior, lo primero que calculamos es el capital. En este caso, en el sistema alemán, el pago de capital es fija y no así la cuota, sino que la cuota va a ser variable. Ahora calculamos el interés. Entonces, con la función pago y tasa 8.5% dividido entre la forma de pago, porque son pagos mensuales, periodo, el periodo que va a ser el periodo 1 menos el periodo anterior, punto y coma, NPER es el plazo, 5 años, por 12, todo eso menos el periodo anterior, punto y coma, vamos a tener la deuda, que en este caso es de
$80,000. Ahí tenemos. Entonces, en este caso tenemos un interés de 567,000. Y la cuota simplemente va a ser el interés más el capital y más la amortización, si es que hubiera una amortización extra de capital. Entonces mi cuota va a ser de 1.900. No voy a amortizar ningún monto en el mes 1 y vamos a tener un saldo de 80,000 menos el pago de capital menos la amortización extra. Entonces lo que puedo hacer ahora es replicar la operación aquí. Vamos a empezar a replicar. Replico todo el periodo, que no voy a pagar, no voy a amortizar capital, la cuota, el capital, el interés y la deuda. Entonces aquí podemos ver que el capital es fija en este caso y no así la cuota. La cuota es variable, como ustedes pueden ver. Inicio pagando 1.900, en el segundo mes 1.891 y va disminuyendo. Entonces la característica es de que las cuotas son variables y van disminuyendo periodo a periodo. Entonces si usted suma el pago de capital, justamente terminamos de cancelar en 60 meses los $80,000 que son nuestra deuda bancaria. Si yo quisiera amortizar en el periodo 20, algo de $20,000, lo puedo hacer y automáticamente se recalcula nuestro pago de capital. Entonces con eso seguimos pagando nuestra deuda. Como podrán ver, si yo sumo la totalidad de mi capital, suman 60,000, pero más mi amortización extra que hice de 20,000 en el periodo 60, pues son los $80,000, ¿no? Entonces, pero vamos a asumir que no especifica que hay pagos de amortización en ninguno de los periodos. Entonces nuevamente en el periodo 1, el seguro. Entonces estos créditos también está asociado a un seguro de desgravamen de $18 mensuales que serán pagados junto a las cuotas. Entonces traemos los $18 y esto lo replicamos hasta el periodo 60. Entonces ahora nos toca construir nuestro flujo. Vamos a tener un ingreso de capital por motivo de financiamiento, desembolso del banco de $80,000. Y luego a partir del periodo 1, es decir del mes 1, tengo que pagar esta obligación, que son las cuotas junto a los seguros. Entonces en el periodo 1, en el mes 1, tengo que pagar al banco 1.918 en total. Y esta operación replicamos hasta el periodo 60. Y nuevamente, para calcular el costo de la deuda del banco B, utilizo la función TIR. En este caso los valores son los flujos del periodo 0 hasta el periodo 60. Cierro paréntesis y le damos Enter. Pero no olvidemos que con eso son costos mensuales. Yo necesito anuales, entonces multiplico por la forma de pago. En este caso 9%, pero esto es deuda del banco B. Entonces ya tenemos nuestro costo de la deuda del banco B y del banco A. Ahora se preguntarán por qué calculé el costo de la deuda bancaria del banco A y del banco B, porque yo necesito determinar mi costo de la deuda, porque mi objetivo final es determinar mi costo de capital, ¿sí? El costo de capital, más conocido como WACC por sus siglas en inglés. Entonces para calcular el WACC, el costo capital, conocido como tasa de descuento, está compuesto por el costo de la deuda, ¿no? Costo de la deuda y costo del capital propio. Así que había una combinación entre deuda, entre capital ajeno y capital propio. Es la combinación, es el costo promedio ponderado entre ambos fuentes de financiamiento, ¿correcto? Entonces, si nosotros llevamos nuestra ecuación para determinar nuestro costo de capital, es esta ecuación. Entonces, esto vamos a llevar a nuestra hoja de cálculo. Finalmente, yo necesito esto, necesito costo de la deuda, que es el capital ajeno. Entonces, pero como tengo dos capitales ajenos que son con banco A y banco B, necesito determinar una sola tasa que promedie a ambos costos, ¿correcto? Ese es mi objetivo, por eso que hemos determinado nuestro costo de la deuda bancaria de ambos bancos. Entonces necesitamos determinar, para determinar nuestro costo de capital, el costo de la deuda y el costo del capital propio, es decir, cuánto me cuesta financiarme estos $200,000, ese es el costo de la deuda, y cuánto me cuesta financiarme el capital propio, es decir, $300,000. ¿Cuánto me cuestan estos $300,000? ¿Cuál es su costo de oportunidad, ¿no?
Eso es el costo del capital propio. Luego ya vamos a ver qué significan cada uno de estos. Entonces lo primero que tenemos que determinar son los costos del capital ajeno y el costo del capital propio. Entonces continuamos para calcular nuestro costo del capital ajeno, es decir, el costo de la deuda. Entonces tenemos nuevamente deuda bancaria del banco A y banco B, que ambos suman 120.000 por un lado y 80.000 por otro lado. Entonces tenemos total deuda de $200.000. Esto está expresado en dólares. Está expresado en dólares. Esto también está expresado en dólares. Ahora, ¿cuáles son sus costos? Costo banco A y costo banco B. A y banco B. El banco A es de 9.50% y el banco B es de 9%. Entonces, porcentuales. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuál es el costo más elevado? En este caso es del banco A, 9.5%, y del banco B, 9%. Significa que financiarnos con el banco A nos cuesta 9.5%, es mucho más caro que el banco B. Muy bien, ahora lo que nos toca calcular es el costo de la deuda. Costo de la deuda bancaria, en este caso costo del capital ajeno, que vamos a simbolizar con KD, que sería esto acá, costo de la deuda. Entonces, para ello lo que tengo que calcular es el promedio ponderado, no el promedio simple. ¿Por qué? ¿Por qué el promedio ponderado? Porque los montos de financiamiento de ambos bancos son distintos, es decir, son diferentes proporciones. Entonces, no funcionaría como promedio simple. ¿Cuándo funcionaría el promedio simple? Cuando ambos bancos financiarían el mismo importe o el mismo monto. Entonces, en este caso, vamos a utilizar una función que se llama suma producto. El primer producto es el de los montos o importes y el segundo el de los costos, y dividimos entre total deuda. Entonces, financiarnos con capital ajeno nos cuesta 9.31%, es decir, 9.30%, es decir, por cada 100 bolivianos que nosotros conseguimos financiamiento con capital ajeno, pues tenemos que pagar 9 bolivianos pero 9 dólares con 30, ¿no? Estamos hablando en dólares. Esto está expresado en términos porcentuales y esto también en términos porcentuales. Entonces ya tenemos el costo de la deuda. ¿Vamos bien? Ya tenemos costo de la deuda. Ahora lo que nos faltaría determinar para calcular nuestro costo de capital para una empresa nueva es el costo del capital propio, es decir, el costo de oportunidad de estos $300.000. Es el dinero que yo voy a colocar, o es mi aporte propio para el proyecto de inversión. ¿Cuál va a ser mi costo de oportunidad? Entonces, como no tengo información para ello, entonces lo que voy a hacer es recurrir al mercado para obtener toda la información. Y para ello voy a utilizar uno de los modelos, que es el modelo de KPM, valoración de activos de capital. ¿En qué consiste este modelo de KPM? El modelo de KPM nos dice que asume estas variables que son propios del mercado. Ahí está, ¿no? Costo del capital propio va a ser igual a la tasa libre de riesgo más el riesgo del mercado, el riesgo sistemático, por la prima del mercado, la prima de riesgo del mercado, que es rendimiento de mercado menos tasa libre de riesgo. Como nuestro mercado es internacional y local, entonces a nuestro modelo de KPM tenemos que hacer un pequeño ajuste porque la inversión va a ser realizada en el mercado en Latinoamérica, es decir, en este caso en Bolivia, y además tiene un mercado del 20% local. Entonces eso significa que tenemos que hacer un ajuste incluyéndole un riesgo país. Entonces nuestro modelo de KPM va a estar compuesto por tasa libre de riesgo, que es simbolizado con RF. Luego vamos a estar por
el rendimiento de mercado, que vamos a simbolizarlo con RM, o lo vamos a hacer en esa orden que nos pida aquí, por ejemplo beta. Entonces esto es el riesgo. Entonces vamos a calcular, este es beta desapalancado, que se conoce como beta U. Tenemos luego el rendimiento de mercado. Rendimiento de mercado. Vamos a tener nuevamente tasa libre de riesgo y riesgo país. Riesgo país. Riesgo país. Riesgo país. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la tasa libre de riesgo. ¿Cómo obtenemos esta información? No vamos a entrar a detalle en qué consiste cada uno de ellos porque si no se nos haría. Entonces ya eso lo hemos visto anteriormente, pero ¿cómo obtenemos esa tasa libre de riesgo? Básicamente son a grandes generales, o de forma general, son los rendimientos que ofrecen los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, en este caso. ¿Por qué? Porque nuestro mercado mayoritario es el mercado internacional, que sería Estados Unidos. Bueno, no especifica el caso, pero el mercado internacional es básicamente el mercado de los Estados Unidos. Entonces vamos a buscar ese rendimiento que nos ofrece los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 5 años. Entonces nos vamos. Otros utilizan a 10 años, entonces, pero nosotros vamos a utilizar básicamente a 5 años. ¿Vamos bien? Otros lo pueden utilizar, si quieren, los rendimientos que ofrecen los bonos del Tesoro a 10 años. Entonces, para ello nos vamos a ir a la página de Investing, a internet. Investing, ahí está. Es una revista de finanzas en español, también está traducida en inglés. Entonces nos vamos a ir a mercados. Tenemos índices, acciones, materias primas, divisas, ETFs, fondos, necesito de renta fija. Entonces, en este caso, bonos de los estados, ¿no? Entonces me voy a bonos de los estados y vamos a esperar que cargue, y lo que nosotros necesitamos son los bonos de los Estados Unidos. Estados Unidos, ahí está, ¿no? Ahí tenemos los rendimientos de los bonos que ofrecen todos los países. En este caso en específico necesito Estados Unidos y ahí lo tenemos. Entonces, rendimiento a un mes de 0.107%, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años. Allá 10 años también. Nosotros vamos a utilizar el de 5 años. ¿Vamos bien? 5 años. Más adelante vamos a verlo por qué. 5 años. 0.348%. Entonces, esa información, no sé si lo podemos copiar, pero vamos a ver. Entonces ya lo tenemos. Ahí está. Pero esto es, a ver, 0.348%. 0.348%. Ahí está. Esto está expresado en porcentajes. ¿Vamos bien? 5 años. Ustedes lo pueden utilizar a 10 años también. Si quieren podemos llevar el 0.625. 0.625. 0.625%. Ahí está, ¿no? Cualquiera de los dos me es indiferente, pero a mí generalmente me gusta utilizar el de 5 años porque al calcular el rendimiento de mercado también vamos a calcular los rendimientos de 5 años. Entonces, para poder comparar los plazos, ¿no? Para eso. Ahora, ya que estamos aquí, ahora vamos a calcular el rendimiento de mercado. Para ello voy a ingresar, lo vamos a bajar más abajo. Aquí vamos a bajarlo más abajo porque vamos a utilizar más adelante. Esto vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a calcular es el rendimiento de mercado.
Entonces para ello nuevamente voy a entrar a la página de internet. Me voy a entrar a la página de Yahoo Finance y voy a entrar a un índice que es el Standard Poor's 500. PS500, Standard Poor's 500, que aglutina, este índice aglutina a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Como nuestro mercado del 80% está destinado a ese mercado, pues el mercado básicamente nos define el rendimiento que nos vamos a obtener. Entonces aquí tenemos el precio de cierre a 4 de la tarde de hoy, 27 de mayo, es de 3.036.13 dólares. Entonces lo que yo quiero es buscar a 5 años el rendimiento, perdón, la evolución del precio de los últimos 5 años. Entonces aquí tenemos hace 5 años el precio del índice SP500 estaba en 2063.65. No sé si ustedes pueden ver aquí, ¿no? En esa parte en la negrita, el 1 de junio del 2015 estaba en 2063.11. Entonces esa información vamos a llevarlo aquí, vamos a colocarlo. Precio inicial era 2063.11 2063.11 dólares, ¿no? Y vamos a tener un precio final al día de hoy que es de 3.036.13, 3.036.13, ¿no? Esto está expresado en dólares y esto también está expresado en dólares. Son los precios, ¿no? Precio inicial y precio final. Muy bien, ahora lo que vamos a calcular es el rendimiento. Pero este rendimiento va a ser quinquenal, ¿no? Rendimiento del mercado, es decir, este índice que aglutina a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Entonces calculamos el rendimiento, son evoluciones de los precios, los índices de los precios. Entonces aquí tenemos precio final menos precio inicial dividido entre el precio inicial. Entonces, en términos porcentuales, el rendimiento que ha tenido, rendimiento de capital se llama esto porque es la diferencia entre el precio inicial y el precio final, es del 47%, 47.16%, pero este es por 5 años, es rendimiento quinquenal. Entonces yo necesito rendimientos anuales, porque generalmente para poder evaluar proyectos de inversión se elaboran flujos anuales. Entonces necesito el rendimiento anual, rendimiento de mercado, ¿no? Rendimiento de mercado, pero necesitamos el anual. No olvidemos que el otro es quinquenal. Entonces para calcular el anual lo que hago es esto, dividirlo entre 5. Entonces aquí tenemos el rendimiento anual del mercado del Standard Poor's 500 de 9.43%. Entonces esto va a ser el rendimiento de mercado de 9.43%. Como referencia, el rendimiento que ha tenido el índice de SP500 que aglutina a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Entonces ahí tenemos. ¿Vamos bien? Entonces hasta aquí lo guardamos. Por ahí se apaga la máquina. Muy bien, continuamos entonces. Ahora, ¿qué nos falta? Beta. Ahora nos falta beta. Ahora para calcular beta, nuevamente vamos a entrar a la página de internet. Ahora nos vamos a ir
a la página del profesor Damodaran online. Entramos a esa página y vamos a buscar beta, el riesgo sistemático, datos, a data. Y aquí podemos encontrar esa información. Aquí tenemos estimaciones de las betas. En este caso, el que determina mi riesgo es mi mercado. ¿Dónde va a ser? ¿Cuál va a ser mi mercado de mi proyecto? El gran parte va a ser Estados Unidos, 80%, y el mercado local simplemente un 20%. Entonces necesito buscar los betas de los Estados Unidos. Si en caso mi proyecto simplemente de mi proyecto su mercado fuera 100% mercado local, pues busco los betas de los países emergentes, ¿no? En este caso el 4, pero en este caso mi mercado es internacional de mayor parte, un 80%, entonces busco los betas de los Estados Unidos. Entonces hay que tomar en cuenta, por eso es necesario saber las características de mi proyecto. Entonces, como ustedes pueden ver, se descargó una información de las betas y vamos a, aquí está. Entonces, a ver qué pasó aquí. Muy bien, aquí tenemos las betas, ¿no? Por sectores de industria. Entonces, las industrias, tenemos, esto es beta apalancada, la razón deuda patrimonio, los impuestos, y yo necesito el beta desapalancada. Beta desapalancada, esto es lo que yo necesito, beta desapalancada. Entonces vamos a buscar de nuestro sector. ¿En qué sector es nuestro proyecto? Está en el sector de alimentos, entonces vamos a buscar ese sector, esa industria. Entonces en el Excel buscamos esa industria, alimentos, food, procesamiento de alimentos, ahí está. Tenemos un beta desapalancada de ¿cuánto? De 0.68, un beta apalancada de 0.88. En este caso necesito beta desapalancada, 0.68. Entonces esa información vamos y llevámonos a nuestra hoja, 0.68. Esto está medido en veces por si acaso, y esto en términos porcentuales. Ya tenemos beta desapalancada. Beta desapalancada. Ahora lo que necesitamos es riesgo país. Esto es rendimiento del mercado. Vamos a ponerlo aquí, rendimiento de mercado. Rendimiento de mercado. Para que ustedes puedan diferenciarlo, ¿no? Para poder diferenciar. Ahí está. De esa manera calculamos el rendimiento de... Ahí está, rendimiento de mercado. Ahora vamos a calcular el riesgo país. Riesgo país. Riesgo país. Riesgo país. Mi planta industrial va a estar en Bolivia, que es un país de Latinoamérica, y además voy a tener un porcentaje de mercado local, entonces necesito hacerle un pequeño ajuste a mi modelo de KPM para tener mi costo de capital propio, agregándolo el riesgo país. Entonces lo que vamos aquí traer es lo siguiente. Entonces, a ver, rendimiento. Vamos a traer los rendimientos que son de los bonos de los Estados Unidos, que ya lo tenemos, ¿no? Que es de ¿cuánto? De 0.625%, ¿no? Entonces esta misma información que está en porcentajes, y vamos a traer el rendimiento que está ofreciendo los bonos emitidos por Bolivia, por BO, pero también a 10 años. Entonces necesito esa información que también va a estar evaluada en porcentaje. ¿Dónde podemos conseguir esta información? Entonces nuevamente ingresamos a la página de internet, pero vamos a ingresar esta vez a la página del Banco Central de Bolivia. Banco Central de Bolivia. Entramos a la página del Banco Central de Bolivia. Nos vamos a información económica, operación de mercado abierto,
resultado de subastas. Ahí buscamos letras del tesoro, bonos del tesoro, letras del bono, bonos del Banco Central de Bolivia. Entonces, bonos del Banco Central de Bolivia, y vamos a descargar la última información que tenemos, que está en PDF, ¿no? A ver, aquí hay un error donde ingresamos a 30 años. A ver, vamos a ver. Buscar nuevamente. Tenemos a 30 años. A ver, vamos a ingresar nuevamente. Creo que, a ver, información económica, mercado abierto, subastas, bonos del tesoro, no del Banco Central de Bolivia. Entramos al Banco Central de Bolivia, ¿no? Tenemos que entrar bonos del tesoro. Ahí están los bonos del tesoro al 27 de mayo, al día de hoy. Entonces descargamos el archivo y aquí tenemos monto ofertado, días que equivalen 3.640 días, que equivalen a 10 años. Y los rendimientos que ofrecen los bonos del tesoro, en este caso el caso Bolivia, es de 3.20%. Entonces esa información llevamos a nuestra hoja. ¿Cuánto era? 3.20%, ¿no? 3.20%. Corroboramos esa información. A ver, 3.20%. Ahora el riesgo país se determina por la diferencia, el rendimiento que está ofreciendo Bolivia menos el rendimiento que ofrece Estados Unidos por sus bonos a 10 años. En este caso es de 2.58% el riesgo país. Entonces esta información me es útil para mi modelo KPM para países emergentes, es decir, para Bolivia, en este caso Latinoamérica, para un país de Latinoamérica. Entonces, porcentaje. Muy bien, esto está también evaluado en términos porcentuales y aquí lo dejamos esa información. ¿Vamos bien? Ahora sí, ya tenemos riesgo país y ya tenemos casi toda la información. Esto está evaluado también en términos porcentuales. ¿Qué es lo que nos falta? Lo único que nos falta ahora es calcular beta apalancada. Es decir, incluir el riesgo financiero apalancado. Beta apalancada. Apalancada. Que es la sensibilidad empresa-mercado, ¿no? Entonces, beta apalancada se simboliza con BL. Ahí está. Entonces, para calcular beta apalancada necesitamos la siguiente información. ¿Cómo determinamos? Entonces, para determinar beta apalancada, vamos a utilizar esta ecuación que dice que beta apalancada es igual a beta desapalancada por 1 más deuda por 1 menos el impuesto, porque no olvidemos que las cargas financieras, que son los intereses por el capital ajeno que se pagan, son deducidas de impuestos, dividido entre el capital propio. Entonces necesitamos el financiamiento de la inversión con deuda y con capital propio. Entonces aquí vamos a calcular el costo del capital propio y vamos a utilizar otro cuadrito que es lo siguiente. Vamos a escribir estructura de capital. Estructura financiera. Entonces vamos a copiar el formato, valor, unidad de medida. Esto vamos y traemos directamente esto aquí. Entonces aquí vamos a tener deuda y capital propio. Capital propio, que se conoce como equity y la deuda, ¿no? Ahí está, muy bien, ¿no? Capital propio. Deuda, ¿cuánto es? De $200.000. ¿Cuánto es capital propio? $300.000. Y tenemos total
estructura, total estructura, de $500.000. Esto está expresado en dólares y esto también está expresado en dólares. Ahí lo tenemos. Muy bien, ahora vamos a esto es lo que necesitamos. Vamos con esto entonces. Bien, a ver, algo está subiendo aquí. Continuando, entonces vamos a utilizar esta ecuación para calcular beta apalancada, pero para ello necesitamos el impuesto. Entonces vamos a traer aquí impuesto. En este caso el impuesto de utilidades va a ser del 25%, medidos en términos porcentuales. Entonces vamos a tener que pagar un impuesto a las utilidades de del 25%, porque nuestra planta va a estar ubicado en Bolivia y el impuesto de utilidades o su alicuota es del 25%. Muy bien, con eso yo puedo determinar ahora beta apalancada, es decir, incluir el riesgo a mi riesgo del mercado. Entonces, siguiendo esta ecuación, nos dice que es igual a beta desapalancada por 1 más deuda, que es de 200.000, todo esto deducidos el impuesto, que es el 25%, todo eso dividido entre el aporte propio, que es $300.000. Entonces ahí tenemos beta apalancada de 1.02. Esto no olvidemos que está medido en veces. Entonces, una vez ya tenido beta apalancada, ahora podemos calcular nuestro costo de capital propio, es decir, costo del capital propio, costo de capital propio, que es conocido con símbolo KM. Entonces, aquí va a ser eso igual. Dice que el costo de capital propio va a ser igual a tasa libre de riesgo más beta apalancada por rendimiento de mercado 9.433 menos tasa libre de riesgo nuevamente más el riesgo país de 2.58. En este caso, el costo del capital propio es de 12.18%. Ese es nuestro costo de oportunidad de nuestro capital de $300.000. Entonces ya tenemos el costo del capital propio. Ahora, aplicando esta ecuación, podemos calcular recién nuestro costo de capital, que es el costo de financiamiento de nuestra inversión. Entonces, para ello ya tenemos costo de la deuda, que es del 9.30%. Tenemos el costo del capital propio, 12.18%. Tenemos el impuesto a las utilidades, que es el 25%. Y lo único que nos faltaría son el porcentaje financiado con deuda y el porcentaje de la inversión financiado con capital ajeno, perdón, con capital propio. Esto es el porcentaje de la inversión financiado con deuda y esto es el porcentaje financiado con capital propio. Entonces, vamos con lo siguiente. A ver, porcentaje de inversión. Entonces, porcentaje de la inversión financiado con deuda sería 200.000 dividido entre 500.000. Es decir, el 40% de nuestra inversión está financiado con deuda. Y con capital propio sería 300.000 dividido entre 500.000, que es total inversión. Entonces, el 60% de nuestra inversión es financiado con capital propio y el 40% es financiado con capital ajeno. Esto están evaluados en términos proporcionales, en términos porcentuales. Entonces, con esto recién estoy en condiciones de poder calcular mi costo de capital. Costo de capital, que es conocido por sus siglas en inglés, WACC. Ahí está, ¿no? Aquí están haciendo costo. Bueno, aquí simplemente está invertido, ¿no? Esto está de primero y después viene esto. Eso es
me es indiferente. Muy bien, ahora sí, aquí es igual. Vamos a seguir en nuestra ecuación. Dice que esto es igual al costo de la deuda, que es de 9.30%. Como el costo de la deuda son deducibles de impuestos, es decir, esto nos genera un escudo fiscal, un ahorro fiscal, entonces tenemos que deducir los impuestos, que es del 25%. Entonces 1 menos el 25% por el porcentaje de la inversión financiado con deuda, en este caso es 40%, más el costo del capital propio, 12.18%, por el porcentaje de inversión financiado con capital propio. Entonces tenemos un costo de capital de 10.10%. Entonces, el costo de mantener esta estructura de financiamiento para financiar mi inversión tiene un costo de 10.10%. El costo de capital no es nada más el rendimiento mínimo que debe generarme esta inversión de 500.000, es de 10.10%. Entonces, de esta manera nosotros hemos calculado en este caso el costo de capital sin que hayamos tenido nada de información. Entonces, de esta manera se determina el costo de capital, o WACC por sus siglas en inglés. El WACC está compuesto por el costo del capital ajeno, que es el costo de la deuda, y el costo del capital propio. Espero que esta clase les haya sido de mucha utilidad. Entonces nos vemos en la próxima.